Enrique había despertado temprano, como siempre, para preparar el desayuno de su esposa Valeria. Sabía que ella no lo agradecería, que apenas miraría el plato mientras revisaba su correo en la tableta, que bebería el café con prisa sin siquiera mirarlo a los ojos. Aún así, él mantenía la rutina, convencido de que algún día su esfuerzo sería reconocido. Colocó la taza en la mesa y se quedó de pie frente a ella, esperando algún gesto, alguna palabra que rompiera la barrera invisible que existía entre los dos. Valeria, impecable en su vestido de diseñador, hojeaba una revista de moda con la expresión ausente de quien se siente demasiado importante para perder el tiempo en detalles insignificantes. Y Enrique, para ella, era precisamente eso, un detalle insignificante. Hoy voy a salir con los esposos de las directivas, murmuró él, intentando que su voz sonara casual, como si la decisión no le costara tanto. Me dijeron que habrá una exposición de fotografía en el centro cultural. Pensé que sería bueno conocerlos mejor. Valeria dejó la revista sobre la mesa con un suspiro de exasperación. ¿Para qué?, preguntó sin levantar la mirada. No tienes nada en común con ellos. Son hombres influyentes, no oficinistas que buscan sentirse parte de algo. El comentario le quemó en la piel como una bofetada, pero Enrique no se permitió reaccionar. En su interior algo se removió, una sensación amarga que no reconoció de inmediato. Se obligó a sonreír. Solo quiero intentarlo, conocerlos. Ella dejó la cuchara sobre el plato con más fuerza de la necesaria y finalmente lo miró. Su expresión era de desprecio apenas disimulado. Si tanto insistes, haz lo que quieras. Pero no hagas el ridículo. No quiero que piensen que me casé con un hombre sin clase. Enrique sintió una punzada en el pecho, pero asintió sin discutir. Estaba acostumbrado a que Valeria hablara así. A veces incluso lograba convencerse de que no lo hacía con mala intención, que simplemente era su forma de expresarse. Pero una parte de él, callada por años, comenzaba a preguntarse cuánto más podía soportar. Cuando terminó su café, Valeria se levantó sin despedirse, tomó su bolso de marca y salió por la puerta como si no existiera nadie más en la casa. Enrique se quedó solo en la cocina con el desayuno frío y una sensación de vacío que lo envolvía como una sombra. Horas más tarde, cuando se encontró con los esposos de las directivas en la galería, se sintió fuera de lugar. Ellos vestían con elegancia, con trajes caros y relojes que probablemente costaban más que todo su armario. Sus sonrisas eran medidas, sus conversaciones frías. Enrique intentó integrarse, pero cada comentario que hacía era recibido con miradas de condescendencia o silencios incómodos. No encajaba. Y en ese momento entendió lo que Valeria había querido decir. De regreso a casa, se miró en el espejo del vestíbulo con una sensación de insatisfacción que no pudo ignorar. Había pasado tanto tiempo preocupándose por ser el esposo perfecto, el compañero comprensivo, el hombre que estaba siempre ahí cuando ella lo necesitaba, que había olvidado quién era él. Cuando Valeria llegó esa noche, ni siquiera preguntó cómo le había ido. Se sirvió un cóctel y se sentó frente a la televisión, ignorándolo por completo. Enrique quiso hablarle, contarle cómo se había sentido, preguntarle por qué se habían convertido en dos extraños viviendo bajo el mismo techo. Pero se quedó en silencio, porque sabía que ella no escucharía. La rutina continuó, días iguales, palabras vacías, miradas que no se cruzaban. Hasta que llegó la invitación al evento en el restaurante de lujo. Valeria se la entregó sin emoción, como si fuera un trámite más en su vida social. El sábado es el cumpleaños del presidente de la compañía. Vamos a cenar con él y otros directivos. No hagas preguntas innecesarias, solo sonríe y compórtate. Enrique tomó la tarjeta con manos temblorosas. Para él, esa era una oportunidad, un pequeño resquicio para intentar reavivar lo que alguna vez fueron. Se permitió ilusionarse con la idea de pasar una noche juntos, lejos de la monotonía que los asfixiaba. Pero Valeria no compartía su entusiasmo. Para ella, Enrique no era más que un adorno que debía acompañarla.
Una presencia obligatoria en un evento social, nada más. La noche del evento, mientras se miraba al espejo con su traje azul marino, Enrique respiró hondo. No era tan elegante como los otros esposos ni tenía su seguridad, pero haría lo posible por encajar. Porque en el fondo aún quería que Valeria lo viera, que lo mirara como antes, que le dijera que estaba apuesto. Cuando bajó las escaleras, su esposa lo observó por un instante y entonces, con una sonrisa irónica, murmuró: «No está tan mal, pero deberías haber elegido algo más sofisticado». Enrique no respondió. No dijo nada. Solo guardó silencio y se preparó para la noche que cambiaría su vida. Siempre el bullicio del restaurante de lujo resultaba sofocante, las conversaciones entrelazadas, el tintineo de copas de cristal y las risas calculadas de los esposos de las directivas llenaban el aire con una armonía falsa, diseñada para impresionar. Enrique se sintió fuera de lugar desde el momento en que cruzó la puerta. Apretó el maletín entre sus manos mientras su mirada recorría las mesas adornadas con centros de mesa exquisitos y vajilla que probablemente costaba más que todo su guardarropa. Valeria avanzó sin siquiera mirar si él la seguía, saludando con una sonrisa ensayada a los colegas que la esperaban en una mesa cercana a la ventana. Cuando se sentaron, Enrique sintió de inmediato los ojos de los demás sobre él. No necesitaba palabras para entender lo que transmitían esas miradas: evaluación, juicio, desaprobación disfrazada de cortesía. Los esposos de las directivas vestían con una elegancia que parecía innata, con trajes de diseñador que caían a la perfección sobre cuerpos moldeados por el tiempo y la dedicación a la imagen. Enrique, en su sencillo traje azul marino, se sintió insignificante. Bueno, Valeria, al fin nos presentas a tu marido, comentó uno de los socios, un hombre de cabello grisáceo y expresión afilada. Sí, teníamos curiosidad por conocer al hombre que tiene la paciencia de soportarte, bromeó otro, provocando risas contenidas en la mesa. Enrique intentó sonreír, pero la tensión en su rostro delataba su incomodidad. No digan eso, respondió Valeria con una sonrisa que a él le resultó desconocida, una sonrisa de mujer encantadora, de alguien que se muestra diferente cuando quiere impresionar. Enrique es, como decirlo, mi ancla. Un hombre tranquilo, de casa. No le interesan estas reuniones, pero insisto en traerlo para que vea lo que se siente estar en la cima. Las risas fueron más fuertes esta vez. Enrique sintió su piel arder. No sabía qué responder. Miró a Valeria buscando en sus ojos algún rastro de la mujer con quien se había casado, pero solo encontró indiferencia. «Qué afortunado eres, Enrique», intervino uno de los esposos con una sonrisa afilada. «Valeria es una mujer exitosa, debe ser un privilegio estar a su lado». El comentario le dejó un sabor amargo en la boca. Un privilegio, como si su única identidad fuera la de ser el marido de Valeria, como si su propia existencia solo tuviera valor en función de ella. Intentó disimular su incomodidad y se concentró en el menú que el mesero había colocado frente a él. Sin embargo, antes de que pudiera decidirse, Valeria tomó la carta de sus manos con un movimiento casual y dijo en voz alta: «Él tomará lo mismo que yo. No es de experimentar con la comida». Más risas. Más comentarios que pasaban de un lado a otro como cuchillas invisibles. Enrique sintió la humillación envolverlo como una niebla densa. Sus manos se crisparon sobre su regazo. El primer brindis de la noche llegó cuando el socio mayoritario levantó su copa. Todos lo imitaron, excepto Enrique, que aún intentaba recomponerse. Valeria lo notó y, con un tono de falsa paciencia, murmuró: «Vamos, cariño, al menos haz el esfuerzo de integrarte. No queremos que piensen que no perteneces aquí». Fue un susurro, pero lo suficientemente alto para que los demás lo escucharan. Otra ola de risas recorrió la mesa. La sensación de ser pequeño, de no encajar, se intensificó. No supo si fue la manera en que ella lo miró con esa expresión de condescendencia o la forma en que los demás fingieron no notar su incomodidad, pero algo dentro de él se rompió en ese instante.
El mesero regresó con los platos principales. Valeria retomó la conversación con sus colegas, ignorándolo por completo. Enrique, por primera vez en años, no pudo tragar la comida. Valeria, dime, preguntó uno de los hombres de la mesa con tono burlón, a estas alturas la mayoría ya estamos en nuestro segundo matrimonio. Ella sonrió con suficiencia, tomó un sorbo de su copa y respondió sin mirar a Enrique. La costumbre es una cadena difícil de romper. Cuando uno lleva tanto tiempo con alguien, simplemente se acostumbra a su presencia. El comentario cayó como una piedra sobre la mesa. Un segundo de silencio, y luego la risa de los demás explotó como un trueno. Enrique sintió la sangre drenar de su rostro. Sus dedos se crisparon alrededor de la servilleta de tela. La humillación era tan cruda que sentía que no podía respirar. Nadie salió en su defensa. Nadie notó, o prefirió no notar, la forma en que su rostro había perdido color, la manera en que sus labios temblaban al intentar contener las lágrimas. Fue en ese momento, cuando el dolor lo ahogaba, que sintió una mirada sobre él. No era de burla, no era de indiferencia. Alzó la vista y encontró, a unas mesas de distancia, los ojos de un hombre que lo observaba con atención, Arturo Montenegro, el jefe de Valeria. Él había presenciado todo. Sus ojos oscuros y calculadores no apartaban la vista de Enrique. No había en su rostro la burla que los demás mostraban, solo algo parecido a una evaluación. Enrique no supo por qué, pero su presencia le resultó inquietante, como si fuera el preludio de algo que estaba por cambiar. La puerta cerrándose a su espalda fue como el golpe final de una noche que lo había destrozado por dentro. Enrique se quedó de pie en la entrada de la casa, con los zapatos en la mano y el corazón latiendo con una furia desconocida. La humillación aún ardía en su piel, las risas de aquella mesa seguían resonando en sus oídos. Pero lo que lo sofocaba no era la tristeza, no esta vez, era rabia. Se dejó caer en el sillón del salón, cubriéndose el rostro con las manos. Durante años había soportado el desprecio de Valeria, había cerrado los ojos a su indiferencia, se había convencido de que su amor, su paciencia, su entrega algún día la harían verlo. Pero ahora entendía algo con una claridad aterradora, ella nunca iba a cambiar. Miró su reflejo en el espejo del pasillo. El hombre que lo observaba de vuelta no era más que la sombra de alguien que alguna vez soñó con una vida diferente. Su traje azul marino, que tanto le había gustado al elegirlo, ahora parecía un disfraz de alguien que no era. La voz de Valeria lo sacó de sus pensamientos. «Espero que no vayas a hacer una escena ridícula», dijo sin siquiera mirarlo mientras aflojaba el collar de perlas. Lo que pasó esta noche no fue nada, solo una conversación entre amigos. No seas dramático. Enrique sintió el fuego subirle a la garganta, pero no respondió. No valía la pena. Subió las escaleras con pasos pesados y cerró la puerta de su habitación con más fuerza de la necesaria. Se quitó el traje como si quemara, lo dejó caer en el suelo y se abrazó a sí mismo, temblando. No lloró. No había lágrimas, solo una ira que le consumía el pecho. Pasó la noche en vela y, cuando el primer rayo de sol entró por la ventana, ya había tomado una decisión. El teléfono sonó a media mañana, sacándolo de sus pensamientos. Estaba sentado en la mesa de la cocina con el café frío entre las manos y la mente aún reviviendo cada detalle de la noche anterior. Miró la pantalla, un número desconocido. Dudó antes de contestar. Señor Enrique, la voz al otro lado era profunda y segura. Sí. ¿Quién habla? Soy Arturo Montenegro. Un escalofrío recorrió su espalda. No sé si me recuerda, continuó él, pero estuvimos en el mismo restaurante anoche. Enrique sintió que el aire en la cocina se volvía más pesado. Claro que lo recordaba, su mirada había sido la única que no se había unido a la burla. Sí, lo recuerdo, respondió sin saber qué más decir. No quiero tomar mucho de su tiempo, pero me gustaría encontrarme con usted. ¿Podría verme hoy? Enrique frunció el ceño. ¿Puedo preguntar por qué?
Porque creo que usted tiene un potencial que su esposa nunca ha visto. Y porque lo que presencié anoche me dejó claro que necesita una oportunidad que quizás nunca ha tenido. El silencio se extendió entre ellos. Le prometo que no es nada indebido, añadió Arturo. Solo un café. Enrique cerró los ojos. Había algo en su voz que transmitía respeto, una seriedad que le hizo sentir que, por primera vez en mucho tiempo, alguien lo veía como una persona y no como una sombra. ¿Está bien? ¿Dónde nos vemos? La cafetería elegida era discreta, alejada de la zona empresarial donde trabajaba Valeria. Enrique llegó unos minutos antes y se sentó junto a la ventana, con el estómago revuelto por los nervios. No sabía qué esperar. Arturo llegó poco después. Vestía con la misma elegancia impecable de la noche anterior, pero su expresión era distinta, no la mirada fría y calculadora que Valeria solía describir cuando hablaba de él, sino la de alguien que sabe exactamente lo que está haciendo. Gracias por aceptar, dijo estrechándole la mano. Enrique sintió que el café se le atascaba en la garganta. Eso no es cierto, susurró. No lo es. Arturo apoyó los codos en la mesa y entrelazó los dedos. Su esposa lo humilló frente a toda esa gente, y usted no dijo una sola palabra. Enrique bajó la mirada. No tenía sentido discutir, murmuró. ¿No tenía sentido discutir? Repitió él con una sonrisa irónica. ¿O lleva años convenciéndose de que no vale la pena defenderse? Enrique sintió que algo dentro de él se estremecía. Mire, no quiero parecer entrometido, continuó Arturo, pero yo construí mi empresa desde cero. He conocido todo tipo de personas en mi camino y sé reconocer a alguien con talento cuando lo veo. Usted tiene algo que ni siquiera ha descubierto aún. Enrique lo miró confundido. ¿Talento para qué? Para mucho más de lo que le han hecho creer. Enrique tragó saliva. ¿Y qué quiere de mí? Arturo tomó un sorbo de café antes de responder. Quiero ofrecerle una oportunidad. Un curso de especialización en gestión dentro de mi empresa. Un camino para que usted encuentre su propio valor, lejos de la sombra de su esposa. Enrique sintió que el mundo se detenía por un instante. Yo no sé nada de negocios. Pero puede aprender. La pregunta es, ¿quiere hacerlo? Enrique miró sus manos, las mismas que durante años habían preparado cafés para Valeria, planchado sus vestidos, puesto la mesa esperando que ella notara su existencia. Nunca había considerado un futuro fuera de su matrimonio. Nunca había pensado en sí mismo de esa manera. No tiene que decidir ahora, dijo Arturo, dejando una tarjeta sobre la mesa. Pero piénselo. Si alguna vez se cansa de ser invisible, mi oferta sigue en pie, había dicho Arturo Montenegro. Enrique tomó la tarjeta con manos temblorosas. No respondió, no porque no supiera qué decir, sino porque por primera vez en su vida tenía algo que pensar. Sintió el peso de la tarjeta de presentación en su bolsillo durante días. Cada vez que metía la mano en su abrigo, sus dedos rozaban el papel y una punzada de incertidumbre le recorría el pecho. Nunca había tomado una decisión que no estuviera ligada a Valeria, nunca había considerado hacer algo solo para sí mismo. Una tarde, después de un largo silencio interno, marcó el número. La voz de Arturo respondió con la misma seguridad que la primera vez. Sabía que llamaría. 2 días después, Enrique cruzó las puertas de Montenegro and Asociados. El edificio era imponente, con ventanales de cristal que reflejaban la ciudad como un gigante observando desde las alturas. En la recepción, una mujer elegante lo recibió con una sonrisa calculada y lo condujo a una sala de reuniones donde Arturo lo esperaba. Él lo observó de arriba a abajo, no con juicio, sino con una evaluación meticulosa. Bienvenido, dijo, ofreciéndole asiento. Para comenzar. Enrique tomó aire. No sé si estoy listo, pero estoy aquí. Durante las semanas siguientes, su mundo cambió. Pasó de las tardes solitarias en casa a clases intensivas de administración, liderazgo y estrategia empresarial.
Al principio se sintió fuera de lugar, rodeado de jóvenes ambiciosos y profesionales seguros de sí mismos. Pero cada lección encendía algo en él. Una chispa dormida que nunca había imaginado que tenía. Arturo lo observaba desde la distancia. No le daba privilegios ni le facilitaba el camino, lo empujaba a pensar, a resolver problemas, a tomar decisiones. Usted ha pasado demasiados años dejando que otros decidan por usted, le dijo un día. Es hora de que sea usted quien tome el control. Cada vez que salía tarde del curso, el silencio de la casa lo golpeaba diferente. Valeria ya no lo esperaba con comentarios indiferentes ni con exigencias sobre la cena. Al principio apenas notó su ausencia, pero pronto la impaciencia comenzó a instalarse en ella. El primer signo de molestia llegó cuando intentó llamarlo y él no contestó de inmediato. ¿Dónde estabas?, preguntó cuando Enrique finalmente devolvió la llamada. Estudiando. ¿Estudiando qué? Administración. La risa de Valeria fue seca. ¿Para qué? No necesitas trabajar, Enrique. No me hagas perder el tiempo con tonterías. Pero ya no era el mismo hombre que aceptaba sus palabras como verdades absolutas. No es una tontería. Es algo que quiero hacer. Valeria sintió algo extraño en su tono. No era desafío, no era enojo, era convicción. Las semanas pasaron y Enrique se convirtió en una sombra esquiva en la casa. Ya no estaba cuando Valeria llegaba, ya no organizaba la ropa en el armario, ya no giraba en torno a sus necesidades. Una noche, cuando finalmente coincidieron, ella lo miró con detenimiento. Había algo diferente en él, ya no tenía la misma expresión sumisa, ya no bajaba la mirada cuando ella hablaba. ¿Qué estás haciendo?, preguntó con un tono que mezclaba irritación y confusión. Enrique levantó la vista de los documentos que revisaba. Aprendiendo. Aprendiendo a ser yo. La respuesta la descolocó, no porque fuera desafiante, sino porque era la primera vez que él decía algo que no giraba en torno a ella. Días después, cuando Valeria llegó a casa y encontró la mesa vacía, la impaciencia se transformó en enojo. ¿Dónde está la cena?, preguntó con aspereza. Enrique entró minutos después y la miró con una expresión serena. No tuve tiempo de cocinar. ¿Desde cuándo no tienes tiempo para hacer tu trabajo? No es mi trabajo. Valeria sintió que algo se desmoronaba dentro de ella. Durante años él había estado ahí, siempre, sin cuestionar, sin protestar. Y ahora, de repente, estaba avanzando. Intentó menospreciarlo como siempre hacía. No importa cuántos cursos tomes, Enrique. No perteneces a ese mundo. Nunca lo harás. Pero algo en su tono había cambiado. Ya no era un golpe certero, ya no lo destruía. Enrique dejó los papeles sobre la mesa, la miró con calma y respondió. Ya veremos. El sonido de los tacones resonaba en el pasillo de mármol mientras Enrique caminaba con pasos apresurados hacia la sala de reuniones. Su pecho se comprimía con una tensión que no había sentido antes. Los últimos días habían sido una tormenta silenciosa sobre su cabeza y, aunque intentaba convencerse de que tenía el control, en el fondo sabía que lo estaba perdiendo. El ambiente en la sala era frío. Arturo Montenegro estaba sentado a la cabecera de la mesa con una expresión inescrutable. Los otros ejecutivos mantenían una postura rígida, en espera de lo que estaba por venir. Enrique tomó asiento, ajustando su corbata con un gesto automático, como si aquello pudiera devolverle la seguridad que lentamente se desvanecía. Hablemos de rendimiento, comenzó Arturo, deslizando un informe sobre la mesa. Esta empresa no se construyó sobre excusas ni sobre la autocomplacencia. Se construyó con trabajo duro y liderazgo. Y últimamente, Enrique, he notado una carencia de ambos en tu desempeño. Las palabras de Arturo Montenegro cayeron como un mazazo sobre su pecho. No era solo una advertencia, era una sentencia. Si hay aspectos en los que deba mejorar, estaré dispuesto a hacer ajustes, respondió Enrique,
intentando que su voz sonara firme. Arturo entrecerró los ojos, como si analizara cada matiz en su tono. Ese es el problema, Enrique. No se trata solo de ajustes, se trata de prioridades. Y tengo la impresión de que últimamente las tuyas han estado en el lugar equivocado. El mensaje era claro. Enrique había pasado demasiado tiempo confiado en su propia posición, creyendo que su estatus en la empresa era inamovible. Pero Montenegro no era un hombre que tolerara la mediocridad. Mientras la reunión continuaba, Enrique notó que las miradas ya no eran las mismas de antes. Antes, cuando entraba en la sala, su presencia imponía respeto. Ahora lo miraban como a un hombre en declive. Cuando la reunión terminó, se quedó sentado por unos instantes, con los nudillos blancos de tanto apretar los puños. Luego se puso de pie y salió al pasillo, necesitaba aire. Fue entonces cuando la vio. Valeria caminaba con seguridad, su cabello recogido en una coleta impecable, vestida con una elegancia discreta pero imponente. Llevaba una carpeta en la mano y hablaba con dos ejecutivos que la escuchaban con atención. No era la mujer que él conocía, no era la esposa que solía esperar en casa con la cena servida y la voz temerosa de desagradarlo. Se quedó paralizado en el umbral de la puerta mientras la veía alejarse, como si el tiempo se hubiera detenido solo para mostrarle la verdad, ella ya no le pertenecía. El resto del día fue una espiral de ansiedad. Enrique revisó documentos sin leerlos realmente, ignoró llamadas, caminó de un lado a otro en su oficina intentando convencerse de que todo estaba bajo control. Pero el control se le escapaba como arena entre los dedos. Horas después, de vuelta en casa, encontró la sala en penumbra. No había señales de Valeria. El vacío se sintió como una herida abierta. Durante años la había dado por sentada, como si su presencia estuviera garantizada, como si su papel en su vida fuera el de una sombra silenciosa. Pero ahora que la sombra se apartaba, él se daba cuenta del peso de su ausencia. Marcó su número, esperando escuchar su voz, pero la llamada se fue directo al buzón de voz. La inseguridad se convirtió en miedo. Un miedo nuevo, desconocido, que no tenía nada que ver con el orgullo y todo que ver con la realidad que se cernía sobre él. Valeria se estaba alejando, y por primera vez Enrique no sabía qué hacer para detenerlo. Despertó antes del amanecer con un nudo en el estómago y la garganta seca. No había conciliado el sueño desde hacía días, su mente no encontraba descanso. Todo lo que daba por seguro estaba desmoronándose ante sus ojos, el matrimonio, su posición en la empresa, el control que creía tener sobre su mundo. Nada de eso era ya una certeza. Se levantó de la cama vacía y caminó hasta la ventana. La ciudad aún dormía bajo la neblina matinal. Miró su reflejo en el vidrio y apenas se reconoció, ojeras marcadas, tensión acumulada en cada línea de su rostro. Se pasó la mano por el cabello con frustración. Nunca había sido un hombre de inseguridades, pero ahora la desesperación lo consumía. Tomó una decisión. Se duchó rápidamente, se vistió con la misma pulcritud de siempre y salió temprano. En el camino hizo una parada en una florería. Nunca había sido de los que regalaban flores, nunca creyó necesario ese tipo de gestos. Pero esta vez pensó que tenía que hacer algo diferente. Llegó a la empresa antes de lo habitual y se dirigió al despacho de Valeria con el ramo en la mano, sintiendo una mezcla de ansiedad y orgullo herido. Sabía que debía recuperar terreno, mostrarle que aún era él quien dirigía la situación. Cuando la vio entrar al edificio, sintió un golpe en el pecho. Se movía con una confianza que le resultaba extraña. La mujer que alguna vez había esperado pacientemente en casa ya no existía, esta Valeria era distinta. Se acercó a ella con una sonrisa tensa. «Buenos días». Valeria se detuvo, mirándolo con cautela. «Buenos días, Enrique». Hubo un silencio incómodo entre ellos. Él extendió las flores con un gesto ensayado. «Pensé en ti esta mañana. Quería darte esto». Valeria bajó la mirada hacia el ramo, luego volvió a mirarlo con una expresión neutra. «Gracias,
tomó las flores con delicadeza, pero no hubo emoción en su rostro, no como él esperaba. Enrique carraspeó, intentando encontrar las palabras correctas. Sé que las cosas han estado tensas entre nosotros, comenzó, eligiendo cuidadosamente cada sílaba, pero quiero arreglarlo. Valeria cruzó los brazos. ¿Arreglar qué exactamente? ¿Nosotros? He estado pensando mucho en lo que ha pasado y me doy cuenta de que no he sido el mejor esposo. Ella lo observó con seriedad. No, no lo ha sido. El golpe fue seco, sin rodeos. Pero quiero serlo. Quiero intentarlo. Un suspiro escapó de sus labios. Enrique, agradezco que te tomes el tiempo de decir esto, pero no puedes. Simplemente aparecer con flores y esperar que todo vuelva a ser como antes no es suficiente, dijo Valeria con frialdad. Enrique frunció el ceño. ¿No crees que merecemos otra oportunidad? Ella lo miró con una mezcla de compasión y determinación. Lo que merecemos es ser honestos con nosotros mismos. Enrique sintió que la conversación se le escapaba de las manos. Estaba acostumbrado a manejar cada situación a su favor, a que sus palabras fueran suficientes para cambiar el rumbo de las cosas. Pero Valeria ya no era la misma mujer de antes. Se despidió con cortesía y entró a su oficina, dejando a Enrique parado en el pasillo con el ramo aún en la mano. El golpe final llegó esa misma noche. Después de darle vueltas todo el día, decidió dar un paso más, buscó su mejor traje, se perfumó y condujo hasta el restaurante donde semanas atrás ella lo había humillado. Esta vez, sin embargo, no sería para menospreciarla, intentaría recuperarla. Pero lo que encontró al llegar lo dejó helado. Valeria estaba allí, pero no sola, la acompañaban Arturo Montenegro y otros ejecutivos. La mesa, la misma en la que semanas atrás lo había hecho sentir pequeño, ahora era su escenario. Valeria no estaba como invitada, estaba en su elemento. El impacto lo paralizó. Observó desde la distancia cómo ella hablaba con seguridad, cómo los demás la escuchaban con atención. No era la mujer insegura que se aferraba a su presencia, no era la sombra detrás de su éxito. Era Valeria, la verdadera Valeria. La imagen le dolió más de lo que esperaba, algo dentro de él se quebró. Reuniendo fuerzas, avanzó hasta la mesa. Valeria lo vio antes de que llegara, y no se sorprendió. Los demás hicieron silencio. Arturo Montenegro lo miró con una expresión impasible. Enrique se inclinó hacia Valeria, su voz más baja, casi privada. ¿Podemos hablar? Ella sostuvo su mirada por unos segundos, luego con tranquilidad dejó su copa sobre la mesa y se levantó. Se alejaron unos metros. Enrique sintió la mirada de Arturo en su nuca, pero lo ignoró. No esperaba encontrarte aquí, dijo con una sonrisa tensa. Yo sí esperaba verte, respondió ella, cruzando los brazos. Sabía que tarde o temprano vendrías. Necesito decirte algo, murmuró Enrique. He cometido muchos errores, fui un idiota. No valoré lo que tenía hasta que lo vi desaparecer. Valeria no respondió. Me haces falta, continuó él con un suspiro pesado. No sé en qué momento dejamos de ser nosotros, pero quiero recuperarlo. Quiero recuperarte. Ella inclinó levemente la cabeza, analizándolo. No fue en un solo momento, Enrique. Fue en cada vez que me hiciste sentir menos, en cada vez que me ignoraste, en cada vez que me trataste como si mi existencia fuera insignificante. Él bajó la mirada. ¿Puedo cambiar? Valeria sonrió con tristeza. Tal vez puedas, pero eso ya no es problema mío. El golpe en el pecho fue brutal. ¿Eso significa que no hay vuelta atrás? Ella lo miró con calma absoluta. El problema nunca fue que yo no fuera lo suficientemente buena para ti. El problema fue que tú nunca fuiste lo suficientemente bueno para mí. Se quedó en silencio unos segundos más, dejando que sus palabras calaran hondo. Luego, con la misma elegancia con la que había llegado, se giró y regresó a la mesa.
Enrique la vio alejarse, sintiendo el peso de su propia derrota. Esta vez no había nada que pudiera hacer para cambiarlo. El mundo de Enrique se desmoronó en silencio. No hubo un estallido, ni una gran revelación, ni siquiera un aviso que le permitiera prepararse. Simplemente, en cuestión de días, todo lo que él creía inquebrantable comenzó a derrumbarse sin piedad. La mañana en que recibió la citación a la oficina de Arturo Montenegro supo que algo estaba por suceder. El ambiente en la empresa había cambiado. Antes, cuando él entraba en una sala, las conversaciones bajaban de tono en señal de respeto. Ahora, el murmullo continuaba como si su presencia ya no fuera relevante. Las miradas que antes lo seguían con admiración ahora se apartaban con indiferencia. El aire en la oficina de Montenegro estaba cargado de tensión. Arturo lo observó en silencio mientras pasaba los dedos por la cubierta de un expediente. No hubo preámbulos, no hubo rodeos. Enrique, creo que ambos sabemos por qué estás aquí, su voz era firme, inapelable. Enrique tragó saliva. Si hay algún problema con mi desempeño, quiero saberlo. No se trata solo de desempeño, interrumpió Arturo. Se trata de valores. La palabra quedó flotando en el aire. Esta empresa se construyó sobre principios de liderazgo, respeto y compromiso. Y tú has demostrado que no encarnas ninguno de ellos. Enrique sintió el suelo temblar bajo sus pies. Si crees que he cometido algún error, podemos resolverlo. Arturo negó con la cabeza. No hay nada que resolver. Ya tomé una decisión. El silencio se volvió insoportable. Estás despedido. Enrique sintió que el aire abandonaba su pecho. No puedes hacer esto, murmuró, como si decirlo en voz alta pudiera evitar lo inevitable. Puedo, y lo haré. Ya no eres un activo para esta compañía. Y para ser franco, hace tiempo que dejaste de serlo. Enrique apretó los puños. No puedes arruinarme así. Arturo lo miró con indiferencia. Basta, Enrique. El esposo se quedó inmóvil mientras su jefe, su ahora ex jefe, firmaba el documento que sellaba su destino. Tienes hasta el final del día para recoger tus cosas. No hubo más palabras. La conversación había terminado. Enrique salió de la oficina sintiéndose como un espectro, caminó por los pasillos que alguna vez habían sido su territorio con la certeza de que su legado había desaparecido. Se dirigió a su despacho sin mirar a nadie, recogió lo poco que tenía de valor y salió del edificio sin despedirse de nadie. Cuando cruzó las puertas, se dio cuenta de que no tenía a dónde ir. Valeria, mientras tanto, cerraba la última maleta con un suspiro. La habitación, antes llena de recuerdos de una vida que no le pertenecía, ahora estaba vacía. Había tomado la decisión sin titubeos. Arturo le había ofrecido una oportunidad de estudios en el extranjero, una beca en una de las mejores universidades de administración de empresas. Al principio la idea la asustó, dejar todo atrás, empezar desde cero. Pero luego se dio cuenta de que no era un final, sino un principio. La libertad la esperaba al otro lado del océano. Cuando bajó las escaleras con la maleta rodando detrás de ella, Enrique la estaba esperando en la entrada. Por un instante ninguno habló. ¿Así que te vas?, preguntó él finalmente, con la voz apagada. Sí, respondió ella sin titubear. ¿Por cuánto tiempo? No lo sé. Enrique miró la maleta como si aún pudiera detenerla. No tienes que hacer esto. Sí, Enrique, sí tengo que hacerlo. Él cerró los ojos, respirando hondo. No quiero perderte. Valeria sonrió con tristeza. Ya me perdiste hace mucho tiempo. No hubo más palabras. Ella salió por la puerta sin mirar atrás. Enrique respiró profundamente cuando el avión aterrizó. El sonido de las ruedas tocando el suelo lo despertó de sus pensamientos. En ese instante supo que ya no había vuelta atrás. Habían pasado años desde que dejó esa ciudad, desde que cerró las puertas de su antigua vida y decidió construir una nueva desde cero.
Ahora estaba de regreso, pero ya no como el hombre inseguro que alguna vez caminó a la sombra de su esposa. Ahora era Enrique Montenegro, un hombre independiente, exitoso y, por primera vez en su vida, verdaderamente libre. Tomó su bolso de mano y caminó con paso firme por los pasillos del aeropuerto. La gente se movía a su alrededor, apurada, perdida en conversaciones telefónicas o arrastrando maletas sin detenerse a mirar. Pero él no tenía prisa, no esta vez. Cada paso que daba era una afirmación de lo que había logrado, de todo lo que había superado. Cuando salió a la calle, la ciudad se extendió ante él con su caos de tráfico y luces parpadeantes. Durante mucho tiempo ese lugar había sido una jaula para él. Pero ahora lo veía con otros ojos. Esa ciudad ya no lo contenía ni lo definía, ahora era su escenario, su territorio. Subió a un taxi y le indicó la dirección. El conductor, un hombre de mediana edad con aire cansado, lo observó por el retrovisor. ¿Regresando a casa? Enrique sonrió con un dejo de ironía. Algo así. El auto avanzó por las avenidas mientras él observaba por la ventana. Los edificios le resultaban familiares, pero al mismo tiempo lejanos, como si pertenecieran a una vida que ya no le correspondía. Reconoció restaurantes donde alguna vez cenó con Valeria, calles por donde había caminado con la esperanza de que su matrimonio tuviera arreglo. Pero esos recuerdos ya no dolían, eran solo sombras de un pasado que había dejado atrás. El taxi lo dejó frente a un edificio elegante en el distrito financiero. Bajó con calma, ajustando su abrigo sobre los hombros. Las puertas automáticas se abrieron ante él y, cuando entró, todas las miradas se posaron en su figura. Algunos empleados lo reconocieron, otros no, pero todos parecían percibir su presencia. Caminó con seguridad hasta la recepción, donde una joven de traje impecable lo recibió con una sonrisa profesional. Señor Montenegro, bienvenido. El señor Arturo lo espera en la sala de reuniones. Enrique asintió y siguió su camino. Mientras avanzaba, sintió una extraña sensación de plenitud. Esa era su nueva vida, la que había construido con esfuerzo, con determinación, con la certeza de que jamás volvería a ser el hombre que dependía de la validación de una mujer. Al llegar a la sala de reuniones, Arturo lo recibió con una sonrisa. Justo a tiempo, dijo, estrechándole la mano. La reunión se llevó a cabo con la eficiencia y el profesionalismo que esperaba. Enrique presentó sus ideas, discutió estrategias, mostró lo que había aprendido en los últimos años. Ya no era un espectador en su propia vida, sino el protagonista. Al finalizar, Arturo lo felicitó con un asentimiento de aprobación. Has cambiado mucho, Enrique. Es impresionante verte en esta posición. No fue fácil, respondió él con sinceridad, pero valió la pena. Al salir del edificio, decidió caminar un poco por la ciudad. No tenía prisa en llegar a su nuevo apartamento, quería saborear ese momento, esa victoria silenciosa. Cuando pasó frente a un café que solía frecuentar con Valeria, se detuvo un instante y miró a través del cristal. A través del cristal, para su sorpresa, Enrique vio a Valeria. Estaba sentada sola en una mesa junto a la ventana, con un café frío frente a ella y la mirada perdida. Su postura era diferente, ya no tenía el aire altivo de antes ni la arrogancia de quien se siente invencible. Había algo derrotado en su semblante, una sombra de lo que alguna vez fue. Enrique se quedó observándola unos segundos, preguntándose si ella lo vería. Pero Valeria no levantó la cabeza. Él no sintió rencor, tampoco satisfacción. Solo una certeza absoluta, ya no pertenecía a ese mundo. Dio media vuelta y siguió caminando. No necesitaba verla, ni enfrentarla, ni escuchar ninguna disculpa más. Había ganado, no porque la hubiera destruido, sino porque había encontrado su propio valor. Mientras avanzaba por la avenida, una sonrisa se dibujó en su rostro. El pasado había quedado atrás. El futuro, por fin, le pertenecía. La historia de Enrique es más que una historia de superación,
es un recordatorio poderoso de cuánto puede cambiar la vida cuando una persona decide recuperar su propio valor. Es la prueba de que el verdadero crecimiento no sucede de la noche a la mañana ni llega sin dolor, pero cuando ocurre transforma por completo a quien se atreve a dar el primer paso. ¿Cuántas veces en la vida nos encontramos atrapados en situaciones que nos hacen sentir pequeños, invisibles, irrelevantes? Nos acostumbramos a ser tratados con indiferencia, a que nuestras palabras sean ignoradas, a que nuestros sentimientos sean minimizados. Y lo peor es que, con el tiempo, empezamos a creer que esa es la única forma de vivir. Nos convencemos de que lo que tenemos, por más doloroso o insatisfactorio que sea, es lo que merecemos. Pero la historia de Enrique nos enseña algo fundamental: lo que aceptamos es lo que creemos merecer. Y si permitimos que nos traten con desprecio, con frialdad, con indiferencia, terminamos perdiendo la voz, la confianza y lo más peligroso, la capacidad de imaginar una vida diferente. Enrique pasó años en un matrimonio en el que su existencia era poco más que un accesorio para la vida de Valeria. Él giraba en torno a ella, tratando de ser suficiente, de encajar en su mundo, de ganarse su aprobación. Pero la aprobación nunca llegaba, porque Valeria no lo veía como una persona con sueños, con ambiciones, con una identidad propia. Lo veía como una extensión de su éxito, una figura que debía estar presente pero sin protagonismo. ¿Cuántas personas viven de esa manera, atrapadas en relaciones en las que su voz no importa, en trabajos en los que nunca serán reconocidas, en círculos donde su presencia no es valorada? El problema no es estar en un lugar donde no te ven. El problema es quedarte allí. La transformación de Enrique comenzó con un solo momento: la humillación pública. Fue en ese instante cuando algo dentro de él se rompió, cuando el dolor se convirtió en un catalizador para el cambio. No fue inmediato, no fue fácil, pero fue real. Porque el primer paso para cambiar la vida no es tener un plan perfecto, es darse cuenta de que ya no se puede seguir igual. Cuando Enrique aceptó la oportunidad que se le presentó, no lo hizo porque estaba seguro de que tendría éxito. Lo hizo porque entendió que no podía seguir viviendo a la sombra de alguien más. El miedo siempre estará presente cuando nos enfrentamos a lo desconocido. Pero es mejor sentir miedo avanzando que sentir resignación quedándose en el mismo lugar. Y ese es otro de los grandes aprendizajes de esta historia: la vida cambia cuando uno cambia. No cuando el otro decide tratarte mejor, no cuando las circunstancias externas se vuelven favorables, sino cuando tomas la decisión de dejar de aceptar menos de lo que mereces. Enrique no necesitó venganza. No buscó destruir a Valeria ni demostrarle nada. Su victoria no estuvo en verla fracasar, sino en dejar de depender de ella, en encontrar su propio camino, en aprender, en crecer, en descubrir que era capaz de mucho más de lo que jamás le habían dicho. La sociedad a menudo nos hace creer que la felicidad está ligada a la aprobación externa, que necesitamos que alguien más nos valore, que alguien nos elija, que alguien reconozca nuestro esfuerzo. Pero la verdad es que la felicidad y el éxito comienzan cuando nos elegimos a nosotros mismos, cuando dejamos de esperar que otro nos dé permiso y simplemente lo hacemos. Cuando Enrique volvió a su ciudad, ya no era el mismo hombre. No porque su físico hubiera cambiado ni porque tuviera un nuevo título profesional, sino porque ahora sabía quién era. Había dejado de ser el esposo de alguien para convertirse en él mismo. Y mientras Valeria lo veía desde la distancia, solo pudo darse cuenta de lo que perdió, cuando ya era demasiado tarde. Porque ese es otro aspecto de la vida: muchas veces solo valoramos lo que teníamos cuando lo hemos perdido. Pero la lección más importante de esta historia no es sobre la caída de Valeria, sino sobre la ascensión de Enrique. Sobre la valentía que se necesita para mirarse al espejo y decir no más. Sobre la fuerza de voluntad para reconstruirse desde los restos de una vida que ya no sirve. Sobre el poder de una decisión que cambia todo. Un hombre que entendió que su felicidad nunca dependió de nadie más que de él mismo. Porque al final, la mayor victoria no es demostrarle algo a quien te subestimó. La verdadera victoria es mirarte un día y ver que ya no eres la persona que solía conformarse con menos.
Es caminar con la cabeza en alto, con una sonrisa en los labios y con la certeza de que no necesitas que nadie más te diga tu valor. Enrique ganó, no porque destruyó a alguien más, sino porque se construyó a sí mismo. Y eso, sin duda, es la mayor victoria que alguien puede alcanzar. Su historia es un recordatorio poderoso de que la vida puede cambiar por completo cuando decides dejar de aceptar menos de lo que mereces. No se trata de venganza, ni de demostrar nada a quien te hizo daño. Se trata de elegirte a ti mismo, de recuperar tu voz, tu confianza y tu capacidad de imaginar un futuro distinto. Enrique pasó años atrapado en una relación tóxica, reducido a una sombra en la vida de Valeria. Pero cuando decidió dar el primer paso, cuando eligió salir de la humillación y construir su propio camino, descubrió que era capaz de mucho más de lo que jamás le habían permitido creer. La lección más importante de esta historia no está en la caída de Valeria, sino en la ascensión de Enrique. En la valentía de mirarse al espejo y decir no más. En la fuerza de voluntad para reconstruirse desde los restos de una vida que ya no servía. En el poder de una decisión que cambia todo. Porque la verdadera victoria no está en destruir al otro, sino en levantarse uno mismo. Enrique lo logró. Y esa es la victoria más grande que alguien puede alcanzar.